Hola amigos, hoy día les leeré la lección número 9 llamada Habita tu cuerpo del libro Un curso para perder peso o también conocido como la dieta del alma, y dice: no recuerdo haber odiado mi cuerpo de muy niña, ni tampoco haberlo amado. Solo me acuerdo de haberlo habitado con la inocencia y la alegría naturales de la infancia. Guardo memorias de haber desfilado contenta por casa con una enagua de encaje. Recuerdo haber llevado un bikini, aunque todavía carecía de pechos que los llenasen. Me acuerdo de haber sido tan niña que no decía que alguien estaba desnudo, sino desnudo, y la palabra no poseía ninguna connotación sexual o avergonzante. Más tarde, sin embargo, algo cambió. No fue nada que sucediera de forma traumática, ocurrió de forma gradual, como le pasa a mucha gente. En la infancia nunca nadie me molestó y tampoco me traumatizó un suceso específico. Sin embargo, una acumulación de momentos tóxicos me fue inundando como una marea de ansiedad que impregnaba mi mente y acabó por aturdir mi cuerpo. Por razones que permanecieron enterradas en mi inconsciente durante mucho tiempo, llegué al extremo de negar emocionalmente mi cuerpo. Formas de pensar ajenas se abrían paso hacia mi mente a través de fuentes diversas, tanto personales como culturales, y solo supe afrontarlas rechazando aquella parte mía a la que hacían referencia. Lo que antes vivía como motivo de placer se había convertido en un tema peliagudo. Me limité a disociarme de lo que no podía procesar. Mi cuerpo se convirtió en un hogar que yo ya no habitaba. Para algunas personas, el fin de una relación sana y natural con su propio cuerpo se produce a consecuencia de un acontecimiento o experiencia traumática. Para otras, la propia adolescencia es traumática. En último término, lo importante no es el origen del trauma, sino los recursos con que uno cuenta para reparar la brecha abierta en su interior. Lo que está dañado en tu cuerpo empezó por romperse en tu corazón. Si tiendes a comer en exceso, es muy probable que la historia de tu relación con tu cuerpo sea complicada. En esta lección identificarás las heridas para las que seas capaz de encauzar mejor el dolor. Tanto si tu historia personal ha quedado marcada por un trauma repentino como por uno gradual, debes comprender qué ocurrió para poder superarlo. Para que te sirvan de ejemplo, en las siguientes páginas incluyo una lista de las ideas que han dominado mi propia historia personal y que me llevaron a disociarme de mi cuerpo. Tu propia lista se diferenciará de la mía en algunos aspectos y quizás coincida en otros. Algo que compartimos la mayoría de nosotras es una crisis psicológica padecida en la adolescencia. Las ideas inocentes se convirtieron en pensamientos dolorosos y aquellos que estaba sano empezó a enfermar. El pensamiento enfermizo de ella número 1. Mi cuerpo no da la talla. Yo leía la revista Seventeen, de modo que no tenía ninguna duda al respecto. Había montones de chicas con más curvas, más altas y más sexys que yo. Karen tenía el pecho más grande, Trudy lucía una melena preciosa y Cheryl poseía justo aquello que a los chicos les gustaba. Consciente, tengo un cuerpo feo, no da la talla. Inconsciente, mi cuerpo merece un castigo. Pensamiento enfermizo número 2. Los adultos retroceden ante mi cuerpo, de modo que debe de tener algo malo. No podía entender por qué mi maestra de inglés de séptimo, que siempre me había adorado, había adoptado una actitud distante desde que mi cuerpo había empezado a desarrollarse. Tenía la vaga sensación de que su actitud guardaba relación con mi apariencia y el despunte de mi sexualidad. Fui a hablar con aquella maestra a mis 30 y pocos años, con la intención de contarle lo que había sentido en la infancia y preguntarle si había sido imaginación o algo más. Me dijo que yo no tenía ni idea de lo duro que resultaba ser una mujer y contemplar cómo tu propia sexualidad se esfuma mientras la de tus alumnas empieza a despuntar.
Mi maestra no había tenido intención de herirme ni me había rechazado de forma consciente. Simplemente había sentido una decepción natural ante una situación que tenía poco que ver con mi vida y mucho con la suya. Consciente. Los adultos se comportan de forma extraña conmigo ahora que mi cuerpo ha cambiado. Inconsciente, hay algo malo en mi cuerpo. Pensamiento enfermizo número 3. Papá ya no quiere estar cerca de mí. En lo que concierne al sexo y a la sexualidad, mi padre era algo chapado a la antigua. Hubiera querido que sus hijas lucieran vestidos rosas y guantes blancos hasta mucho tiempo después de que lo dictara la moda. Parecía algo incómodo con mi floreciente sexualidad, y sin embargo yo no tenía ni idea de lo que eso significaba ni de qué hacer al respecto. ¿Y por qué iba a tenerla? Recuerdo que cierto día fue a sentarme en el regazo de mi padre y él me hizo levantarme para que me acomodara en otra parte. Fue un gesto insignificante pero emocionalmente devastador para mí. Aunque ahora comprendo que no hizo sino lo que se esperaba de un padre cuando su hija no tan pequeña se dejaba caer en sus rodillas. En aquel entonces solo advertí que la actitud de mi padre había cambiado desde que yo había alcanzado la pubertad. Tenía la sensación de que ya no me miraba con ojos buenos, como si de algún modo le hiciese sentir incómodo. Mi padre siguió intentando llevarme al zoológico los domingos, mucho tiempo después de que una visita al zoológico hubiera dejado de ser mi idea de un domingo genial. Por lo visto, solo era capaz de relacionarse conmigo si seguía siendo una niña pequeña. La incapacidad de mis padres para ayudarme a transitar el arquetipo de feminidad no se debía a la falta de cariño, sino a su carencia de destreza psicológica para abordar la experiencia. En este caso no hay nada que perdonar, solo aspectos que comprender. Consciente, papá ya no me trata como antes. Inconsciente, papá se aleja de la persona que soy ahora. Mi nuevo cuerpo es malo. Pensamiento enfermizo número 4. Solo mi cuerpo atrae el amor. Ahora sé que no es mi cuerpo lo que atrae el amor, sino yo. Mi dimensión física despierta atención, pero no necesariamente amor. Es el espíritu y no el cuerpo el que magnetiza y retiene el amor. Vivimos en una sociedad que otorga a la química sexual un papel más importante del que en realidad posee en el gran esquema de las cosas, y todos participamos de esa peligrosa confusión. La química sexual es importante, naturalmente, porque sin ella la raza humana no tendría continuidad. Sin embargo, la idea de que si soy lo bastante atractiva, él me amará constituye una trágica falacia. Si soy lo bastante atractiva, tal vez él me quiera. Es verdad, pero su amor por mí no dependerá de lo que pase en la cama, sino de una enorme variedad de factores. Consciente, el sexo es divertido. Inconsciente, si lo hago con frecuencia, me amarán. Y ella también dice que es muy consciente de que el trauma gradual que ella experimentó no se puede comparar a lo que muchas otras personas han padecido. Entre aquellos que han sufrido abusos físicos, el horror abrumador ha desembocado en la necesidad irrefrenable de huir del dolor a toda costa. Muchas de las personas que comen en exceso, más que habitar su cuerpo, flotan sobre o junto a este, a unos 15 a 30 centímetros de distancia, recreando una antigua reacción a una experiencia tan demoledora como la que supone ser azotado o violado. Esta vivencia puede remontarse a la primera infancia, a veces a una época tan temprana como a los 3 o a los 5 años de edad. Según el estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, nada menos que un 33% de las mujeres de las jóvenes estadounidenses ha sufrido acoso sexual. La investigación establece la clara relación entre una historia de acoso y la obesidad en sus primeras fases. En muchos casos, un mecanismo de escape instintivo, desarrollado en su origen como respuesta a este tipo de abusos, se activa después como un interruptor ante cualquier forma de estrés.
El inconsciente ordenó en su día, huye, huye, y el niño, incapaz de huir físicamente, desarrolló la facultad de hacerlo en el plano psicológico. Alcanzada la edad adulta, la orden de escapar persiste, no solo como reacción ante el peligro, sino ante cualquier forma de incomodidad física o emocional. Se manifiesta de forma más intensa y quizás especialmente como reacción a la intimidad sexual. La lección de hoy te enseña a desandar esa ruta directa hacia el horror, ese camino que sigues recorriendo por instinto cada vez que te enfrentas al dolor y la angustia. Y para escapar recurres a la comida. Tu tarea de hoy consiste en redactar tu historia personal, tanto lo bueno como lo malo. Explora cómo llegaste a disociarte de tu cuerpo, a temerlo, quizás incluso a odiarlo. Y no esperes que el camino sea fácil de recorrer. Algunas partes te parecerán divertidas, otras tal vez te horroricen, algunas serán ridículas y otras tremendamente dolorosas. Lo más importante es que lo hagas desde la serenidad y la honestidad. El ejercicio de escribir tu biografía te ayudará a comprenderla mejor. Y conforme la hayas entendido, se disiparán las tinieblas inconscientes que te atan a miedos nacidos en un pasado remoto. Hoy puedes borrar aquellos miedos mediante la gracia y el amor. Al poner en práctica esta lección, iniciarás el proceso. Utiliza las páginas de tu diario para escribir tu historia y presta plena atención tanto a los buenos como a los malos recuerdos. Devuelve este libro al altar después de escribir cada entrada. Reflexión y oración. Cierra los ojos y entra en un estado meditativo. Durante unos instantes, deja que tu mente experimente cómo te sentías cuando eras una lactante, después una niña de pañal, una párvula, etc. Durante cada fase de la meditación, trata de visualizar el aspecto que tenías en determinado momento de tu vida, cómo te sentías en tu cuerpo, qué te sucedió, quién estaba implicado, qué cosas fueron bien y qué te provocó sufrimiento, qué aspectos desterraste al inconsciente, cuánto te disociaste del yo físico, cuándo empezaste a odiar tu aspecto, qué ideas te formaste sobre el sexo, cuándo decidiste descubrir tu cuerpo de grasa. Llegarás a comprender que tus problemas con la comida guardan poca relación con la alimentación en sí y mucha con las ideas que albergas sobre ti misma. Esta meditación no puede ser rápida ni improvisada. Alojas muchos sentimientos acerca de tu pasado que no has podido elaborar, muchas experiencias que no has mirado a través del prisma del tiempo y el perdón, y muchas personas, incluida tú misma, a las que no has llegado a comprender. Considera este curso un camino para entender ahora lo que antes no podías asimilar. Y a continuación la oración de este capítulo. Dios querido, te encomiendo mi pasado y te pido que me ayudes a entenderlo. Desenreda, querido Dios, los hilos de la confusión que me atan. Libérame del yugo de la ceguera y de la incomprensión. Haz que recupere, Dios mío, la sensación de habitar mi cuerpo, que contiene tu verdad y la de nadie más, que es sagrado y no impuro, que es todo amor y no castiga, que es dichoso y no sufre, que está sano y no enfermo. Por favor, Dios querido, deshaz mi pasado y devuélveme a mi ser inocente. Amén. Bueno amigos, yo los quiero mucho, ojalá les sirva y les guste este video. Acuérdense que voy a agregar esta oración y la parte de reflexión en la parte de descripción del video. Y si les gusta, por favor, pónganle que les gustó y suscríbanse a mi canal para videos que los inspiren y le abran la mente. Los quiero mucho, chao.